costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derechos de las madres en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Todo tuanis. Qué bueno tenerlos de vuelta en Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema de profunda relevancia social y jurídica, los derechos de las madres en Costa Rica. Para dar inicio, agradezco al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya doctrina jurídica es la columna de esta discusión. Nos acompañan nuestras analistas de siempre, Andrea, la realista pragmática, Eva, nuestra conciencia humana, y Paula, la catalizadora que guiará nuestro debate. Para ir directo a la raíz del sistema, hablemos del fundamento constitucional de los derechos de las madres. Gracias. Es el punto de partida correcto porque revela una decisión filosófica del país. Cuando la Constitución de 1949 individualiza a la madre en el artículo 51, junto a la familia y la niñez, no es una broma. Es un reconocimiento explícito de que la maternidad, como función social, genera vulnerabilidades específicas que requieren una respuesta del Estado que vaya más allá de la simple igualdad formal. No se trata de un privilegio, sino de un mecanismo de igualación sustantiva. Y ahí es donde entra mi escepticismo pragmático, Paula. Una cosa es la declaración constitucional, que es noble, y otra es su materialización. Esa protección especial del artículo 51 se traduce en algo concreto, porque muchas madres jefas de hogar escuchando esto podrían pensar, muy bonito en la Constitución, pero yo sigo enfrentando discriminación laboral y una sobrecarga de cuidado no remunerado. La pregunta es, ¿cómo conectamos ese mandato constitucional con la realidad de la calle? Es que esa conexión es precisamente la genialidad del sistema, Andrea. El artículo 51 no es una isla, es la viga maestra que sostiene todo el edificio. Sin ese mandato, artículos como el 71 sobre la protección especial a las mujeres en el trabajo o el 55 que crea el PANI para proteger el binomio madre-hijo quedarían huérfanos. Esa protección especial es la orden que el constituyente le da al legislador para crear el fuero de maternidad, la licencia y las redes de cuidado. No es letra muerta, es la semilla de la que brota toda la legislación secundaria y el reconocimiento de que no se puede proteger a la niñez sin proteger a la madre, que en la mayoría de los casos es su principal sostén. Exactamente, esa interconexión es la clave. Andrea, entiendo tu punto sobre la brecha entre el papel y la realidad, pero el valor de tener este trípode, familia, madre, niñez, blindado en la Constitución, es que le da a la ciudadanía y a las propias madres una herramienta de exigibilidad potentísima contra el Estado. No es solo una declaración, es un derecho reclamado. De acuerdo, la herramienta existe, pero ¿con qué frecuencia se usa y con qué éxito? El artículo 55 le da al PANI una tarea titánica de proteger al binomio madre-hijo. En la práctica vemos una institución a menudo desbordada, enfocada en el menor en riesgo, pero ¿dónde queda esa protección integral a la madre que está sosteniendo a ese menor? La rectoría se diluye en la emergencia del día a día. Pero incluso ahí, Andrea, el mandato constitucional sigue siendo la brújula que obliga al Estado a aspirar a ese ideal. Y esa protección no empieza cuando el niño ya tiene problemas, comienza mucho antes, en el momento en que la mujer decide ser madre, en el respeto a su cuerpo y a su dignidad durante el proceso. Exacto, Eva, y eso nos lleva a un punto crucial. Si la Constitución establece que, de la protección especial, las leyes secundarias deben definir el cómo. ¿Cómo se ve esa protección en el momento más íntimo y fundamental de la maternidad, como lo es el ciclo reproductivo? Es una pregunta fundamental, Paula.
Entremos de lleno a los derechos de las madres durante el ciclo reproductivo. Aquí es donde la ley 10.081, la de parto respetado, marca un antes y un después, pues transforma a la madre de un sujeto pasivo de procedimientos médicos a la protagonista activa de su parto. El concepto del plan de parto es revolucionario. Le da a la mujer una voz legalmente vinculante sobre sus preferencias, desde el manejo del dolor hasta la libertad del movimiento. Y es tan necesario. Hablamos de combatir la violencia obstétrica, una realidad por años normalizada. El derecho a ser informada en un lenguaje claro, a tener un acompañante de su elección sin costo o al contacto piel con piel inmediato, no son lujos, son derechos humanos fundamentales que protegen el vínculo y la salud emocional tanto de la madre como del recién nacido en un momento de máxima vulnerabilidad. Entiendo la importancia y celebro la ley, pero seamos honestas, ¿cuántos centros de salud públicos y privados han adaptado sus protocolos y, más importante, su cultura para cumplirla a cabalidad? ¿Cuántas madres llegan con su plan de parto y sienten que es más una sugerencia que una directriz? La resistencia al cambio en el personal de salud es una barrera enorme que la ley por sí sola no derriba. El derecho está, pero la práctica a veces va a otro ritmo. Es un desafío de implementación, sin duda, pero la ley da la herramienta para exigir. Y esa necesidad de seguridad y dignidad se extiende más allá del posparto inmediato. ¿Qué pasa cuando esa madre con su bebé en brazos debe reincorporarse al sistema productivo del país? Un punto clave, Paula, que nos lleva directamente al siguiente pilar del sistema: los derechos laborales de las madres, conciliación y protección. Y aquí la arquitectura legal es impresionante. El fuero de protección del artículo 94 del Código de Trabajo es una fortaleza que prohíbe el despido por embarazo o lactancia y exige autorización ministerial previa, incluso por falta grave. Es una barrera altísima contra la discriminación que protege la fuente de ingresos en el momento de mayor necesidad económica. Es una barrera alta, sí, pero no impenetrable. La ley previene el despido directo, pero ¿qué hay de la discriminación sutil? La no promoción, la exclusión de proyecto clave, la presión para que la mujer elija entre su carrera y la lactancia extendida. El sistema protege el puesto, pero no siempre la trayectoria profesional, porque muchas empresas ven la maternidad como un costo, no como una función social. Pero la ley intenta ir más allá, Andrea. La licencia de 4 meses totalmente remunerada y el derecho a la lactancia no son un costo, sino una inversión en salud pública y en el capital humano futuro del país. Proteger el ingreso y el vínculo madre-hijo es un acto de justicia y de visión a largo plazo para crear un entorno donde la estabilidad económica no esté reñida con la maternidad. Sin embargo, esa estabilidad puede ser amenazada desde frentes mucho más íntimos y peligrosos. Un punto escalofriante, Eva, y que nos obliga a entrar en el siguiente gran bloque: la protección integral contra la violencia hacia las madres. En este punto el sistema es muy sofisticado. Opera en 2 vías. La preventiva, con medidas de protección inmediatas bajo la ley de violencia doméstica, y la penal, que tipifica delitos como el femicidio. Es clave la conceptualización de violencias que antes eran invisibles, como la patrimonial o la vicaria, que es usar a los hijos para dañar a la madre. Nombrar la violencia vicaria es darle un arma legal a la madre. Es decirle, lo que usted está viviendo no es normal, no es su culpa, es un delito. Reconocer que el control económico o la manipulación a través de los hijos es violencia empodera a la víctima para que busque ayuda y rompa el ciclo. Y ese empoderamiento choca con la realidad del sistema. Las medidas de protección se ejecutan con la celeridad que la emergencia requiere. ¿Qué tan preparadas están las autoridades para recolectar pruebas de la violencia psicológica? La ley es un escudo, pero un escudo que no llega a tiempo, que tiene fisuras, sirve de poco. Precisamente esa brecha que mencionas, Andrea, nos lleva a la pregunta fundamental:
quiénes son los responsables de sostener este escudo. ¿Cuál es la maquinaria estatal diseñada para que estas leyes no sean solo papel? Y esa es la pregunta del millón, Paula. Analicemos entonces esa maquinaria, la arquitectura institucional de apoyo a las madres. El diseño es inteligente. Tienes a un ente rector, el INAM, que formula la política nacional para que cada institución no jale para su lado. Y luego tienes instituciones especializadas como el PAN. La idea es que todo el aparato estatal, desde salud hasta trabajo, actúe de forma coordinada bajo una misma estrategia. Una estrategia que en la práctica puede sentirse como un laberinto. Una madre víctima de violencia necesita una medida de protección del juzgado, apoyo psicológico del INAMO y quizás ayuda del PANI para sus hijos. ¿De verdad esas instituciones se hablan fluidamente? ¿O la madre termina siendo un peregrinaje repitiendo su historia una y otra vez, agotándose en el proceso? La coordinación en el papel no siempre es coordinación en el mostrador. Y ese peregrinaje, Andrea, es devastador. Pero imaginemos cuando esa madre que necesita toda esa red de apoyo es además una persona menor de edad. ¿Cómo responde este sistema cuando la persona a proteger enfrenta una doble vulnerabilidad? Una pregunta crítica, Eva, y a la que el ordenamiento responde con un blindaje específico. Hablemos de la protección reforzada de las madres adolescentes. Aquí la ley 735 es un faro. No es solo asistencialista, sino un enfoque de proyecto de vida. Su gran apuesta es romper el ciclo de la sección escolar, obligando al MED a dar todas las facilidades para que la joven termine sus estudios, y a Lina a darle capacitación técnica prioritaria. Es una inversión a futuro. Y es un acto de profunda humanidad. Y es decirle a esa joven que su valor no se reduce a su maternidad, que su futuro importa. Es proteger 2 generaciones, a ella dándole herramientas para su autonomía y a su hijo asegurándole una madre con mejores oportunidades. Oportunidades que dependen de que la red de apoyo funcione. El carnet de asegurada en las CCS se entrega sin trabas. Los horarios de los cursos de Lina son compatibles con el cuidado. La ley puede decir que el colegio debe dar facilidades, pero la realidad puede ser la estigmatización y la presión para que abandone. Y en esa red de apoyo, uno de los modos más críticos es el sustento común. La ley le da derechos, pero también establece responsabilidades, como la pensión alimentaria. ¿Qué pasa cuando esos derechos tienen que reclamarse en un juzgado? ¿Está el sistema judicial preparado para responder con la misma actividad de protección? Una pregunta que nos lleva directamente al último eslabón de la cadena: las garantías procesales y el acceso efectivo a la justicia. Y aquí el Código Procesal de Familia es brillante, porque abandona la neutralidad del juez civil y lo convierte en un protector activo. El principio de igualación procesal es clave, la gratuidad, el impulso de oficio y, sobre todo, la fijación de una pensión alimentaria provisional casi de inmediato. Son herramientas diseñadas para dar oxígeno económico a la madre y sus hijos desde el día 1. Oxígeno que a veces no llega al pulmón. La fijación es rápida, pero el cobro efectivo es otra historia. El sistema es eficiente contra el deudor asalariado, pero ¿y contra el trabajador informal que oculta ingresos? La carga de la prueba se flexibiliza, sí, pero la madre sigue necesitando aportar indicios. Y el apremio corporal, aunque drástico, no siempre es una solución mágica ni inmediata. Pero Andrea, el simple hecho de que el sistema le diga a una madre, usted no tiene que pagar para reclamar los derechos de sus hijos y le daremos una respuesta inicial rápida, es un cambio de paradigma. Combate la desesperanza. Es una declaración de que la necesidad de los hijos está por encima del formalismo procesal. Y esa declaración nos obliga a dar un paso atrás y mirar el panorama completo. Hemos recorrido la Constitución, las leyes de parto, laborales, de violencia, la estructura institucional y ahora los procesos. ¿Qué nos dice este retrato completo del modelo costarricense?
Una pregunta que nos obliga a hacer una síntesis final. Hablemos, pues, de las perspectivas del sistema de protección. Lo que nos dice el retrato completo es que tenemos un modelo extraordinariamente coherente. No son leyes sueltas. Hay una línea de pensamiento que va desde la protección especial en la Constitución hasta la flexibilidad del proceso judicial. Salud, trabajo, seguridad y justicia están interconectados. Y esa es su mayor fortaleza. Una fortaleza en el papel, Paula. El gran desafío pendiente es cerrar la brecha entre esa coherencia legal y la realidad. El sistema es tan fuerte como su eslabón más débil y ese suele ser el presupuesto del PANI, la falta de personal en los juzgados o el acceso a la justicia para la madre migrante o de una zona rural. Sin recursos y voluntad para la implementación, la mejor ley es solo una buena intención. Pero esa buena intención es el punto de partida de todo, Andrea. El modelo costarricense, con todas sus fallas, es una declaración de principios. Es el reconocimiento de que la maternidad tiene un valor social incalculable y merece protección. Es un modelo ejemplar que está y debe estar siempre en construcción permanente, buscando que la dignidad que la ley proclama se convierta en una realidad vivida por cada madre. ¡Qué reflexión tan potente para cerrar, Eva! ¿Y qué recorrido hemos hecho? Analizamos el fundamento constitucional, los derechos durante el ciclo reproductivo, los derechos laborales, la protección contra la violencia, la arquitectura institucional, el blindaje para madres adolescentes y las garantías procesales. Todo para llegar a estas perspectivas que nos muestran un modelo sólido, pero con desafíos enormes. Paula, para cerrar, una última reflexión muy breve. Que este debate nos recuerde que la ley es solo la herramienta. El verdadero trabajo está en usarla, en fiscalizarla y en exigir que la protección inscrita sea una dignidad vivida. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Todos tenemos una madre, pero no todos somos buenos hijos. Continuar aplicando parches a una estructura legal del siglo pasado no es solo insuficiente, es una negligencia jurídica de cara al futuro. La maternidad ha dejado de ser un concepto unívoco. Hoy su ejercicio se manifiesta en una pluralidad de modelos familiares que nuestro ordenamiento jurídico simplemente ignora. Hablamos de jefaturas de hogar compartidas, de familias reconstituidas, de la crianza en entornos digitales y prontamente de las implicaciones de la inteligencia artificial en el desarrollo temprano. ¿Está nuestra legislación preparada para dirimir los conflictos que de ahí emanen? La respuesta, señores y señoras, es un rotundo y preocupante no. Es menester trascender la simple exégesis del artículo 51 de nuestra Constitución Política. Debemos acometer una reingeniería jurídica audaz que no solo proteja, sino que potencia la figura materna como un agente de transformación social. Esto implica pensar en figuras como el salario maternal universal, en incentivos fiscales reales para las empresas que implementen modelos de trabajo híbrido verdaderamente flexibles, y en la creación de jurisdicciones especializadas que atiendan con celeridad y visión de futuro los conflictos familiares. Esto no es una diatriba en contra de la figura paterna, de ninguna manera. Al contrario, es un llamado a la sindéresis y a la construcción de un nuevo pacto de corresponsabilidad, porque al fortalecer el rol de la madre con herramientas del siglo XXI, fortalecemos el entero núcleo familiar, garantizando el interés superior de la persona menor de edad. Dejemos de litigar con las herramientas del pasado. Es hora de construir, con temple y visión de estadistas, el andamiaje legal para las familias de las próximas generaciones. Es un imperativo no solo de justicia, sino de supervivencia como nación próspera y civilizada. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.